Hola, ¿qué tal mis amigos? Estamos transmitiendo para el canal de La Tertulia al Aire y La Nave de los Locos para Radio Alterno y bueno, pues hoy tenemos el gusto de estar en el taller de la maestra Magali Vega. Maestra, muchas gracias. ¿Cómo No, estás? muchas gracias por venir. Muy bien aquí, muy contenta de recibirte. Y yo más, porque tú nos abres las puertas de tu casa, de tu taller. Estamos aquí en el lugar donde surgen las ideas y a lo Sí. mejor, más bien donde se plasman. Es donde se plasman, exacto. No diría donde surgen, porque la mayoría de mis ideas, siempre lo digo, surgen cuando camino. Caminar para mí es parte del proceso fundamental. Y no importa dónde esté, porque bueno, yo viajo bastante, justamente para explorar diferentes lugares y estos mismos me van informando un poquito de mi obra, ¿no? Entonces, sí, yo diría que aquí es donde aterrizo mis ideas, ¿no? Es ese lugar donde se aterrizan las ideas y donde se produce, ¿no? Me gusta conocer al artista a través de su obra. A mí me pasó algo muy curioso con Magali porque yo voy caminando a través de los pasillos del transborde hacia la línea 2 del Metro Pino Suárez y me encuentro ahí la obra de Magali Vega. Esta obra que habla de estas mujeres que representan estas madres que han muerto en un parto. Sí, justamente las diosas protegen, ¿no? O sea, bueno, una de ellas justamente protege a madres, ¿no? Que mueren en el parto o que han perdido sus hijos, ¿no? O que por X o Y murieron por proteger a sus hijos, ¿no? Y a partir de ahí, los españoles crean esta figura de la Llorona, porque como que no les agrada el concepto de una mujer más bien que está ahí para proteger. Y sobre todo la diosa de sus hijos, pues sería pues todo el pueblo mexica, azteca, ¿no? O sea, esa es como la representación. Y pues un poco esta obra para mí surge para ir reconectando un poquito mis raíces, ¿no? O sea, esta cuestión de dónde vengo, sobre todo del lado de la familia de papá, tenemos esta relación indígena con los coras, ¿no? No necesariamente mexicas, pero sí una relación. Vienen de Nayarit, de un pueblo, y por el otro lado, ellos se vinieron a la ciudad, yo ya crecí aquí en la ciudad, y todo lo que se va medio perdiendo y ganando, ¿no? Yo a través de la comida, por ejemplo, entiendo muchas cosas de conocimientos que me dejó, por ejemplo, mi abuela, ¿no? Pero hay muchas cosas que ellos escondieron por asimilarse a la cultura urbana, sobre todo en esa época. No es como ahorita que todo el mundo celebra que ciertos ritos, ¿no? Como lo del cacao y esto. No. O sea, estamos hablando de una época donde todavía las personas que vienen sobre todo de ciertos pueblos, cuando van a la ciudad, tenían que asimilarse, ¿no? Entonces aquí no se celebraba el Día de Muertos. No, había muchas cosas que no se hacían porque era como de dejar atrás esas costumbres como pueblerinas, por así decirlo. Y yo creo que cuando yo crecí con mis 4 abuelos, entonces ellos se murieron ya que yo estaba relativamente grande, y entender cómo la cultura. Mi papá siempre me dijo, ¿no? Que la cultura pasa a través, sobre todo, de las mujeres, así, de la comida y esto y el otro a los hijos. Y darte cuenta de que pues de repente sí era como de entiendo estas partes y otras no. Y yo vivía en Nueva York. Y cuando uno vive en el extranjero, siempre lo he dicho, se vuelve más mexicano de lo que uno cree. Sí. Y vas encontrando que no eres, o sea, que justamente que eres tú. Y a partir de ahí recordé que de niña me leían un buen la mitología, me leían cuentos, leyendas y mitos de acá de México. Recordé las historias de mis abuelos del pueblo, tanto mis abuelos paternos y maternos, ¿no? Porque del lado materno son del norte, pero pues también, por ejemplo, mi abuelo siempre hablaba de los Rosacruces y este realismo mágico. Entonces fue entender cómo hay todo esto, ¿no? Cómo vivimos en todo esto, cómo hacer lo mío. Y por otro lado, pues toda mi obra siempre habla de violencia, trauma y sanación. Siempre en la primera obra habla mucho pues de violencia de género. Y entonces también empezar a entender desde ahí cómo
se entiende el trauma, cómo se entiende. Entonces, por un lado, ¿no? Entender que venimos de un lado donde había estas diosas o deidades que protegían, que por ejemplo lo que hablamos de estas mujeres las volvían, de hecho, se volvían guerreras celestiales, ¿no? Y por el otro lado también venimos del cristianismo y de todo este rollo donde la mujer más bien es las virtuosas, es más por, ¿no? La Virgen María. Entonces, como que ir entendiendo entre arquetipos, ir entendiendo de cómo vemos y empezar a entender cómo se transforma en el secretismo. Lo mismo pasó un poquito, o sea, es lo que pienso en mi familia, ¿no? De cómo mis abuelos se adaptaron acá y no perdieron todos. Había cosas que estaban ahí muy, quizá para mí un poco no tan obvias hasta que llega alguien y se da cuenta que no tiene costumbres muy particulares, sí, claro, ¿no? Entonces, creo que es un poquito lo mismo cuando el extranjero viene a México, ¿no? Y es como este golpe de qué está pasando, porque no es como que totalmente, insisto, el cristianismo, ni totalmente el otro, sino una fusión, y cómo cada quien lo va interpretando. Y eso también para mí es importante, de que no, esta obra no es una fiel copia, no estoy intentando, sino es más bien para mí entender un poquito mi historia y también en algún punto fue, si yo fuera niña, cómo me hubiera gustado ver representadas a ciertas mujeres o ciertas deidades o ciertas figuras. Entonces, pintarlas de una manera que a mí me hubiera gustado verlas, ¿no? Con ciertas características. Entonces, hice como este ejercicio de, bueno, voy a leer los escritos, no tanto fijarme en cómo otras personas las han representado, sino cómo yo lo interpreto y cómo a mí me gustaría verlas reflejadas. Y por eso me encantó la exposición. Te voy a decir por qué. Porque después de que dijiste todo esto, que me parece sumamente importante, me quedo con que estás en esta, no nada más búsqueda de la identidad, sino que ya la encontraste y la afianzas y además entiendes que logras fusionar. Estábamos hablando hace rato de los espacios que nos adaptamos o a veces los espacios se adaptarán a nosotros. ¿Estás de acuerdo? Sí. Así es que de esa manera, o sea, estás adaptando esa identidad y esa identidad la estás adquiriendo. Y entonces tú le pones tus características personales y vistes ahora en esta exposición que se llama Reimaginando a Cihuateotl. Estas mujeres que eran, digo, y hay que decirlo, estas mujeres que eran deidades que, bueno, pues representaban a esa madre que muere en el parto y se glorificaban como los guerreros que mueren en una guerra. Que eran heroínas. ¿Por qué? Porque se decía o se pensaba, y digo, de alguna manera también lo sabemos, el parto es una batalla, sí, es una guerra, y a veces en esa guerra pues hay pérdidas. Claro. Yo las imagino más humanas, ¿no? O sea, mucho más humano. Pero, insisto, yo lo que hice fue leer, ¿no? Más o menos, pues su vestimenta, ¿no? Que era, por ejemplo, si hablamos de una que es esta Papadotl, ¿no? Que es esta mujer mariposa, ella antes de volverse mariposa, que además que mariposa es esta palomilla, pero insisto, por el lenguaje y todo, para ellos era lo mismo, las palomillas y las mariposas, ¿no? Ajá. Y decían que tenía garras de fiera, o sea, entonces yo empiezo, ¿no? Entonces si vemos la pintura, pues va a tener, le puse unas manos de tigre, bueno, de jaguar, ¿no? Que es el animal que vi acá, de jaguar. Decían que casi no traía ropa, entonces trae como este velo, pero yo también, a mí me gusta mucho la moda, entonces también agarro cosas como contemporáneas, atuendos, digamos, contemporáneos, y los modifico acorde, en este caso, acorde a cada deidad, ¿no? Entonces aquí le puse trae como un velo, está medio semidesnuda, porque pues también en el texto viene que igual nada más no traía tanta cosa, ¿no? Y como es esta atracción mariposa, le puse una corona de mariposas, hay mariposas volando entre ella, y es justo la pintura en ese momento donde a ella era una mujer como monstruo que le intentan matar,
porque le tienen miedo los hombres y la flechan, ¿no? 400 flechas, yo no podía poner 400 flechas, pero puse muchas flechas, ¿no? Está toda flechada. Un poquito como esta imagen también es, si pensamos quién es San Sebastián, ¿no? O sea, estos personajes flechados, ¿no? Que existen en muchas culturas. Y le prenden fuego. Y al intentar hacer esto, se vuelve una diosa. En vez de matarla, los dioses la protegen y se vuelve una deidad y le surgen las alas. Y obviamente es todo este rollo de la metamorfosis, que si nos vamos más al mundo europeo, yo lo relacioné con la historia de Psique, ¿no? Que es un poquito, Psique significa alma, pero también es un poquito esto, una mujer que pasa por muchos desafíos, que también Venus la intenta no matar, pero mínimo sí hacerle la vida muy difícil, ¿no? Porque su hijo Cupido se enamora de ella, y al final otra vez, porque logra todo, los dioses se apiadan de ella y se transforma en diosa y también le salen alas. Entonces es como ir viendo, ¿no? A veces quizá conocemos más la historia de Psique, de Venus, que la nuestra, o al revés, e ir viendo estos paralelos, ¿no? E igual, así que yo la hice, por cierto, todas las deidades, las que son mexicas, yo uso modelos mexicanas, de raíces más indígenas, esa es una inspiración, porque creo que es importante, ¿no? Si vamos a representar a alguien de acá, pues que sea, ¿no? Y las deidades europeas, esas sí tienen algunas más características justamente más españolizadas. Una de ellas sí me usé a mí misma, que es la de la bruja. Esa soy. ¿La bruja eres tú? Esa me usé, no, pero no siempre me pones un autorretrato. No me hubieras dicho, porque ahora ya voy a verte ahí. Ya sé, pero a veces me uso porque a veces igual estoy viendo fotos, veo expresiones y a veces encuentro algo que digo, esto me gustó bastante. Y no diría que es un autorretrato, pero sí me usé como modelo, ¿no? Que sí, esa como lo pensé, a ver, tenemos la versión mexica que Tlatecuhtli es igual, es una diosa madre, que tenía tanto poder, se transforman en serpientes y la matan, o la intentan matar una vez más. Lo intentan matar, pero no pueden matarla al 100, porque le tenían muchos celos, porque no querían que fuera más fuerte que ellos, ¿no? Entonces, normalmente despierte y lo que estamos viendo ahí es justo esta escena donde entonces en vez de matarla surge la tierra. Entonces su cuerpo surge donde van a vivir los humanos, ¿no? Entonces surgen de sus senos surgen las montañas, de su sangre los ríos, de sus ojos la lluvia, así, ¿no? Entonces, cada parte del cuerpo surge parte de la tierra, pero ella sufría mucho, ¿no? O sea, ella seguía viva y además vivía gente ahí, ¿no? O sea, pensemos en ¿no? Y entonces, ella todo el tiempo estaba sufriendo y llorando y demás. Y los dioses le dicen, te concedemos como que un deseo, por así decirlo, ¿no? Y ella lo que dice es que para que ella pueda seguir dando frutos, necesita sangre, porque está todo el tiempo perdiendo como sangre, ¿no? Entonces ahí surge de que ella pide sacrificios de humanos, de sangre, ¿no? Para ella poder seguir generando frutos. Y en cambio ella va a ayudar vamos a llamar a este concepto alma, ¿no? Es el concepto acá, pero va a ayudar a las personas cuando mueran a ver a qué parte digamos, de la siguiente vida, porque ellos no tienen un concepto de infierno o de cielo, sino está dividido como en 3, y ella va a decidir hacia qué mundo va. Camino, exactamente. Van a tomar las almas. Entonces, y a cambio de que le den sangre, no sé si han visto en el Museo de Antropología o en el centro, hay estas como grandes, como tipo urnas gigantes, ahí se ponía toda la sangre y una de ellas era esta diosa. Y esta diosa la encontraron, de hecho, en el centro, ¿no? Pero por como los mexicas depictaban todo, pensaron que era un monstruo y que era un demonio, y de hecho primero pensaron que era un hombre, y por mucho tiempo se le... no, de Tlatecuhtli, ¿no? Tlatecuhtli. Entonces,
por mucho tiempo igual se le consideró como un dios en vez de diosa, y fue después de mucho entender y ver, obviamente ya sí, quizá para uno es muy obvio si ve la placa, porque a esta diosa se le ponía como una placa como plana, abajo siempre de las entradas, para proteger y todo este rollo, ¿no? Entonces, de ahí para mí surge esta diosa que era considerada justamente muy monstruosa y todo. Dije, bueno, ¿qué figura medio hay en nuestra versión cristiana? Y dije, pues esta como bruja demonio, ¿no? Las brujas que siempre han sido perseguidas por sus conocimientos de herbolaria, de esto y el otro, que también ya sabemos que no todas eran como malditas ni querían matar, claro. Simplemente era una búsqueda del conocimiento, ¿no? Y también para proteger quizá a otras mujeres o el dolor, bla, bla, bla. Entonces empecé a hacer como relación, y entonces ahí sí vemos, entonces para mí esta como bruja, abajo hay sangre, porque la mujer está muy conectada con la sangre, tanto por lo mismo, ¿no? O sea, en las dos es vital, pero también porque hay sacrificio, también porque nos matan, o sea, la sangre tiene como muchas lecturas. Y también un ciclo. Y hay un ciclo, ¿no? Luego está dentro de un espacio como muy, sí, cristiano, porque vemos estos ángeles, estas esculturas de ángeles, pero en vez de ver unos ángeles, o sea, por ejemplo, yo en algún punto me han comisionado a San Miguel o así, que son como guerreros o que están matando acá. Acá más bien son ángeles como llorando, como tristes. Porque, desfallecidos. Ajá, como que se dan cuenta como que, pues sí, o sea, cambiar un poquito la narrativa. Yo uso algo que son las contranarrativas, en el sentido de, en vez de irme por la narrativa que a todos nos han enseñado que las brujas son malas, ¿no? Nos vamos con este rollo de repensar un poquito la figura. La mayoría de mi obra no quiero decirle a la gente que es bueno ni que es malo, pero sí que repiensen un poquito cómo vemos a ciertas figuras, ¿no? Como la Llorona, que igual está ahí, y la Llorona siempre, ¿no? Ha tenido esta connotación muy como mala, que se lleva a los hijos y bla, bla, bla. Y pensar un poquito como de, por ejemplo, en México, ¿no? Así, ¿quiénes son los que se llevan a los niños? ¿Quiénes son los que abusan a los niños? ¿Quiénes los usan para trata, para esto y el otro? Pues son los hombres más que las mujeres. No digo que no haya mujeres en el proceso, pero hay más hombres, ¿no? Y entonces, ¿por qué a veces, ¿no? Se le pone a la mujer como como la mala, como la terrible, de actos donde realmente es el hombre el que hace los actos terribles? Y quizá la Llorona, entonces yo la reconfiguro en pensar una mujer que está protegiendo a niños que sí ya no tienen a sus padres, ¿no? Pero por una cuestión, no porque ella se los lleve, simplemente porque el mundo es cruel, ¿no? Violento, ¿no? Y entonces yo también pensaba en eso, ¿no? Si yo fuera una niña y tuviera este nuevo panteón de diosas, por eso me reimaginando a Cihuateotl significa diosa o Dios mujer, ¿no? Teotl es como deidad, ¿no? Y ¿no? O sea, Teotl deidad y Siwa es mujer. Entonces, pensar en este nuevo panteón, y si yo tuviera que pensar, así como la gente trae, ya insisto, a San Sebastián, a San Miguel, así, ¿qué diosa yo traería que me protegiera, ¿no? Entonces, yo traería a una tipo, por ejemplo, la Llorona, o su contraparte, que es Cihuacotl, ¿no? Claro, Siwa, siempre pienso así, Siwa mujer, Coatl serpiente. Cihuacóatl. Y también eso, ¿no? Por ejemplo, el rollo de la serpiente, por ejemplo. A mí me encanta mucho el rollo de la serpiente, porque son dos fuerzas donde aquí la serpiente significaba vida y era como una compañera, ¿no? Era un espíritu que no era un animal malo, era más bien algo bueno, ¿no? Y por el otro lado, pues, si pensamos en todo lo cristiano, en lo español, la serpiente es el diablo. Es que indudablemente el demonio, tienes ¿no? que, o sea, considerar la fusión. Entonces, es que somos una fusión. Exacto. Maravilla. Entonces empieza como este rollo y ahí viene para mí eso, ¿no? O sea, mucha gente, o sea, como mi mamá, no le gustan las serpientes, ¿no? Las odia, claro. ¿No? A mí tampoco, ¿eh? Sí, o sea, tenemos como... repulsión. Repulsión. No. Y me quedo pensando por qué en la cultura, las de acá, mexica, azteca, cora, bla, no les tenían repulsión y las veían más bien como vida. O sea, era el símbolo de la vida.
Quizá también porque muchas son de agua dulce, ¿no? O sea, muchas viven agua y agua, o sea, me imagino que viene toda la relación. Atol es agua, o atol, ¿no? O sea, empezamos ahí mismo, ¿no? O sea, me imagino que viene esta situación de pensar que el agua es vida, las serpientes viven ahí, quizá protegen el agua, no sé, en fin. Pero sí es como que dije, bueno, si pudimos, si los, o sea, cómo no todas las ideas son tan fijas, ¿no? Y podemos, yo siempre pienso, cómo usar algo a nuestro favor para pensar en cosas, darnos cosas positivas, pensar en esperanza, pensar en fortaleza, empoderarnos, ¿no? Por supuesto, porque tu pintura, o sea, tus mujeres que pintas ahí no son mujeres derrotadas, No. ni son proyectadas de una manera negativa, son glorificadas de alguna manera. Sí. Y se ven como diosas en realidad, o sea, una diosa buena y que tiene mucho poder, ¿no? Exacto, sí, verlas no como, porque Poderosas. también hay deidades, y digo, en casi todas las culturas hay, ¿no? La típica deidad que hace mal, ¿no? Y yo más bien me quiero enfocar como a darle la vuelta a eso y pensar en cosas de protección, de empoderamiento, de esperanza, ¿no? O sea, para mí pintar es el proceso final y es el más rápido. El proceso para mí más lento es toda la parte anterior donde investigo, leo, tomo fotos, dibujo, hago muchas cosas realmente en digital. Casi todos mis bocetos primero los hago digital para entender y justamente modificar. Sí, la pintura no se parece al boceto digital, tengo que aclarar eso. Sí hay cambios, pero no son sustanciales. No, o sea, hay cosas que yo ya decido qué color, qué símbolo, qué cosa, que si va a haber una escultura, si no va a haber, si va a haber, no sé, una estrella, una cruz. O sea, todo eso son decisiones que hago muchísimo antes. Y ya cuando pinto, ya a veces nada más son cambios quizá de color. Por ejemplo, en la pintura no me gusta que todo quede como súper perfecto. O sea, es muy raro que yo use como reglas y... O que corrijas algo. Ajá, o sea, que no me gusta que se vea así, digo, hay pintores que sí no se toman la molestia como de que todo está así como perfectamente alineado y si fuera una persona la anatomía es como súper perfecta. En mi caso no, sí rompo un poquito, siempre y cuando funcione. Y como yo trabajo sobre soportes transparentes, hay veces que si digo, ay, voy a dejar estos espacios, tú que ya fuiste al metro, se dan cuenta, por eso las cuelgo, pasa la luz. Y lo que me agrada de eso es que vemos tanto, ves un poco el proceso, porque a contraluz empiezas a ver todas estas como marcas que me agrada bastante. Y en el Inter, sí hay veces que digo, dejo algunas partes, digamos, sin acabar, entre comillas, porque siento que ya no es necesario llegar a ese como súper sombreado o no final, que luego, que muchos pintores sí buscan, ¿no? Que se vea quizá súper pulido. Esto ya está terminado, finito. dices, no, ya, aquí quedó. Pero tú también, o sea, buscas que al no terminarlo. Al no, digamos, al no dejarlo como mi idea original, busco es que sí, busco intentar con el movimiento de la brocha, con el movimiento, igual ahí también uno dice cosas, ¿no? O sea, en el lenguaje de la marca, intentar que eso no se cubra, ¿no? Porque, bueno, luego hablamos mucho entre pintores que si trabajas de más una pintura, también como que vas matando un poquito el espíritu por que se vea súper realista o que se vea como muy fotográfico, ¿no? Y pierdes un poquito el aspecto pictórico, matérico de la Y pintura. el mensaje que quieres proyectar, ¿no? Y entonces a mí, digo, ¿no? Hay muchos tipos de pintores. Yo siempre digo, ¿no? ¿Hasta dónde puedo llevar la pintura que se entienda mi mensaje? ¿Hasta dónde lo puedo llevar? Sin matar esa expresión de mi propia marca, ¿no? Claro.
Sí, entonces es como ir jugando un poquito con eso. Sí, ha habido obras donde no lo va a negar, que después de varios años digo, me faltó este puntito, ¿no? Sí, se ha pasado, ¿no? Y creo que a todo artista le ha pasado que después de años ¿Se dices, lo pones? ajá, sí, sí, o sea, si no he vendido la obra o así, sí digo, Mira, le faltó esto, ¿no? Así como, qué bien, gracias por compartirlo. sí. Estas son las cosas por las que estamos aquí. Pero sí admito que yo soy alguien, ya cuando pinto el proceso es muy rápido, o sea, por ejemplo, cada diosa probablemente me tomó siempre digo, 40, 50 horas, que no es tanto porque estamos hablando como una semana de trabajo, si pensáramos un trabajo de 8 horas al día. Claro. No, entonces yo estoy muy consciente, sí pinto muy rápido, me gusta este proceso va saliendo todo, va fluyendo. Sí, soy esa persona que luego digo, ya son las 3 de la mañana y debería estar durmiendo, pero la pintura te ¿Y a qué horas atrapa. te cuesta, a qué horas te gusta más pintar en la Yo madrugada o yo en soy el día? nocturna, sí, Claro. sí, soy mucho más nocturna, no lo niego. Pero ha habido ocasiones donde he tenido comisiones o que digo, quiero para este proyecto y nada más tengo una semana y entonces ahí sí estoy, no sé, normalmente de 9 de la mañana a medianoche pintando todo por 5 días seguidos. 9 de la mañana a 12 de la noche. Sí, no, tomas tu break para comer y ya sabes, ¿no? Bueno, sí comes al Sí, menos. sí como, sí me baño, sí hago todo eso, nada más es como todo el día, porque muchos, digo, aquí tengo obra que para mí consideraría de pequeño formato, Esta belleza. pero como tú sabrás, las obras del metro y eso son más de gran formato, es un trabajo más... ¿Qué opinas de presentar allí en el metro? ¿Qué te parece ese espacio para exponer? La manera, digo, yo ya sabía, o sea, uno sabe que puede exponer el metro. No, si en algún momento dices, ¿lo hago o no lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿No? Mi curador, él ha trabajado con el metro, se llama Pancho López, es muy conocido en el medio del performance, pero él trabaja con muchos artistas y el metro ha trabajado, creo que desde los años 90, ¿no? Ajá. Y él lo como me explica, y él también es artista y mucha de su obra la ha hecho también en el metro, o sea, él ama el metro, ¿no? Entonces, él me vendió la idea del metro súper bien. ¿Cómo? ¿Qué te dijo para que expusieras ahí? Me dijo, mira, es un lugar donde él sabe, ¿no?, lo mucho que a mí me interesa conectar con la comunidad. La mayoría de mis trabajos cuando voy a residencias es caminar en nuevas ubicaciones, hablar con la gente, entender, ir al metro escuchando historias, ¿no? O sea, a mí me interesa mucho entender la psique de la sociedad, ¿no? Y a partir de ahí transmitir cosas. Entonces me dijo, el metro, pues va a haber mucha gente que sí pasan rápido, que igual y no todo el mundo se va a parar a ver tu obra, pero definitivamente lo va a ver muchas personas que en su vida van a ir a un museo o a una galería. O inclusive en redes no están viendo arte, están viendo memes y gatitos, ¿sabes? Entonces me decía, el metro va a pasar un buen de gente, le vas a dar acceso a tus historias, a lo que traes, y vas a tener una respuesta como más, no, pues sí, porque a veces en una galería y eso, cuando uno va a un opening, pues hay una respuesta medio falsa, o sea, no sabes qué tanto la gente reacciona por quedar bien, ¿no? Entonces me dijo, quiero tener una reacción más natural, más sincera, les puede gustar o no, pero va a ser una reacción muy sincera porque no se lo están esperando y es como una sorpresa. Y es cierto, ¿no? O sea, mucha gente que sí le ha gustado mi obra, obviamente a la gente que no le gusta no va a poner nada o se pasa de largo, ¿no? O yo qué sé, pero yo nada más me entero de lo, digamos, positivo porque lo comparten en redes y es lo que me dijo, ahora que está en redes, él sí me hizo la recomendación, ¿no? Pon en todos lados tu QR, tu Instagram, tu nombre en grande en todas las vitrinas para que sea muy obvio que es tuyo, ¿no? O sea, tiene que ser algo como que... Y mucha gente he tenido respuestas muy lindas, muy bonitas, que te llenan el espíritu, que te dicen, ok, puedo continuar pintando y haciendo cosas, porque a veces uno siente que hace mucho y se queda en una bodega y ya, ¿no?
Y ahí hay una respuesta muy linda de la gente, Claro, donde te dice claro. muchas gracias por compartir, o eso, no esperaba esto, qué bonito, o inclusive gente que lee los textos, ¿no? Ah, Porque no, muchos me claro. decían que nadie va a leer eso, y no, sí, la gente sí se para, los lee, les tomas fotos, digo que me los han pedido, me han dicho, oye, los tienes, tal cual, entonces, ha sido una experiencia súper, súper bonita. El estar ahí, yo no soy de esas zonas, crecí en el sur de la ciudad. Para mí el centro es algo turístico normalmente, o que voy a ir por el arte, ¿no? Cuando hay cosas de arte. Y estar ahí, a mí me encanta estar involucrada en mi montaje, si tengo un equipo de montaje, tú creo que los viste por Ajá. ahí. Es que tú te acuerdas cómo nos conocimos. Sí, estaba Ella yo. estaba en el overol, ¿eh? O sea, Magali, ustedes la ven aquí muy guapa, pero ella se pone el overol. Sí. Y a eso voy, o sea que quiero detenerme ahí, a que tú estás ahí trabajando, montando tu obra y lo que tú quieras, pero hay gente que pasa y un día, porque pasan todos los días Sí. mucha gente, y pasa rápido, pero la ve. Ajá. Y hay veces que se puede detener. Y hay veces que cuando se detiene empieza a ver la obra y luego ya otro día la lee. ¿Y sabes qué? Hay gente que no sabía que lo necesitaba. Claro. Y esa gente, fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? Hay gente que no sabe que necesita el arte. Uh-huh. Y cuando nosotros hacemos esa labor de llevar el arte a esos espacios, le damos a la gente lo que Sí. necesita y está pidiendo a gritos. Porque hay Yo gente que respiro. yo he visto, cuando yo he pasado por ahí, que se queda viendo, contemplando una obra, porque es diferente ver a contemplar. Claro. Sí. Una obra, varios minutos. Sí, Y eso es muy sí. importante, porque ahorita hablando de la inmediatez de las cosas, de la vorágine de información que Claro. estamos procesando en estos TikToks y pasando a la pantalla, que alguien se quede, sobre todo de las nuevas generaciones, se queden a ver tu obra. Sí, Y eso lo he visto contigo. Es algo que, por ejemplo, ahora que tocas ese tema, a mí me han dicho, ¿por qué no eres, por ejemplo, creador de contenido, ¿no? Y yo les decía, es que un artista, insisto, yo, estas 8 pinturas que ven ahí, es un proceso de 3 años, que en mi mente quisiera duplicar porque obviamente el Panteón de Diosas es gigantesco, ¿no? Pero son procesos muy largos, ¿no? Y más porque no nada más estás haciendo eso, o sea, yo doy clases, doy conferencias, viajo, otros proyectos más pequeños, hago performance. Entonces, como que no es que yo esté 24/7 pintando, ¿no? Que eso es como, uno como artista haces un buen de cosas y de repente te dicen, no, es que deberías estar generando un buen de imágenes. Y le dije, pero yo no funciono así. No, igual hay artistas que lo pueden lograr, yo no puedo andar haciendo pinturas al por mayor en serie. Oye, ¿no? entonces necesitas algo que te motive, o sea, te genera algo, te despierta algo, te provoca algo y luego ya sientes la necesidad. Sí, yo tengo como que soy investigadora, ¿no? Esa parte supongo que no la puedo separar. Claro. A mí me gusta mucho investigar y ver cómo plasmar estas ideas, ¿no? Estas ideas como a veces muy abstractas, muy filosóficas, plasmarlas en una imagen, que no siempre yo por eso me he movido también a la instalación. En el metro están viendo como una adaptación de la obra que realmente, por ejemplo, estuvo en el Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro, y ahí sí creé como el típico, como panteón, pero en vez de esculturas era cada diosa, y con sus flores y todo, y al fondo esta pieza como altar. Que esa pieza yo siempre, o sea, tenía como mis dudas, pero ha sido de la más reposteada o compartida en redes. ¿Por qué tenías dudas? Porque es pequeñita, ¿no? Porque es más como está basado... O sea, el formato es pequeño. El formato es pequeño, es una cajita. Digo, sí, es más como... ¿Cómo se llama? Los que ponen, ahorita se fue el nombre, que en las casas también ponen la virgencita con velita. Altar. Como un pequeño altar, pero sí tienen como su nombre, ¿no? Los que son, bueno, en fin. Entonces eso, ¿no? Y ¿Nicho? Un nicho, es como un nicho. Y no sé si por lo mismo que es como un nicho que la gente lo ve más cercano. Ajá, ¿no? Porque ve todo.
Y a mí me gusta mucho jugar, porque esta obra, ¿no? Y lo dices, entre vida y muerte, entonces esta obra empieza con todo en vivo, ¿no? Todas las flores en vivo y acaba con todas las flores muertas. En el metro lo pensé sin plantas y demás, porque dije, aquí sí las plantitas se van a morir en 2 segundos. En el museo sí había un poquito de riego y ¿En qué todo. museo las expusiste? En el Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro, ¿no? Ajá. Estuvieron ahí hace un 2024. Y ahí utilizabas flores naturales. Ahí también es lo mismo, nada más que era un techo, o sea, en relación, pues piensa el triple de flores, claro. y Tenía había más espacio. Ajá, y entonces había flores tanto como en el metro colgadas, pero también había macetitas de flores colgadas y había en el suelo flores y se hacía Padrísimo. como un pasillo, que también ahí sí es un performance y donde yo camino y hay flores, hay como todo este ritual. Y a lo que voy es que yo hablo mucho de estos como roles de cuidado y a mí lo que me interesa muchas veces es que hay veces que por más que queramos hacer cosas se van a morir, que es parte de la vida, pero también si no hay nada de cuidado o no, obviamente no hay nadie que esté procurando estas plantitas, pues se van a morir. Un poco como una casa, si no la procuramos, si nadie la limpia, si nadie la cuida, pues se va muriendo poco a poco. Y creo que esa parte, al menos históricamente hablando, ha sido un rol muy de la mujer, ¿no? Y cuestiono un poco, sí, en mi obra, como este tipo de roles de cuidado, estos roles un poco invisibles, y yo los hago muy visibles en mi obra porque es muy obvio que la flor se va a morir si nadie la riega. La cuida, claro. Entonces, y es un poquito también esto que igual es, creo que viene de una película, si no recuerdo es de Excalibur, pero conozco la película igual por mi papá, y dice esta frase como de, los dioses dejan de existir cuando alguien deja de pensar en ellos, ¿no? Entonces, no es que no sean reales o no estén ahí, digo, cada quien sus creencias, yo ya lo hablamos un poquito antes, sí creo en Dios, pero efectivamente a veces siento que inclusive la cultura se puede morir un poquito si no la volvemos a sacar, y no necesariamente yo no quiero sacarla de una manera purista, no me interesa eso. Así como mi idea es de, mira, yo lo adapté con esto, tú también puedes adaptarla a tu vida, como decimos, contemporizarla, hacerla tuya, ¿no? Entonces puede evolucionar la cultura sin perder lo que lo hace ella, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay mucho esta discusión, que yo estoy un poco de acuerdo de, ahora estamos muy globalizados, ¿no? Sí. Y ahora con las ofrendas, yo ya actualmente también ya hago ofrendas, hago muchas también. A mí yo soy muy maximalista y en mis obras vemos un buen de color, un buen de elementos, no soy nada minimalista, yo creo que soy lo contrario de lo minimal, ¿no? O sea, podemos ver flores y plantitas y cada vez que te acercas en el vestido hay manchas, hay cosas, y hay muchos elementos que uno puede ir viendo, ¿no? Hay unos más visibles, otros menos, pero hay muchas cosas pasando, ¿no? Y esto, yo luego estaba viendo en Nueva York, me decían, es que tu obra tiene demasiado como color e intensidad y bla, ¿de dónde sale esto? Y dije, pues de México, ¿de dónde más, no? Claro. Viene de México. Ese surrealismo. O sea, porque por más que, y yo lo acepto en algún momento, no me sentía tan mexicana o tan así, ¿no? Porque crees? Pasa cuando uno crece. No puede ser eso. Sí. Recibes como cosas cuando uno es. O sea, pero estamos hablando de cuántos años. De adolescente, así, que uno siente que no. Claro, porque ahorita ya estamos hablando de que la identidad ya encontró su raíz. Sí, entonces, obviamente fue todo un proceso, ¿no? Yo me voy a Nueva York a los 27 años. Eso me da mucho gusto, quieres encontrar eso. Y darte cuenta que aún en tu obra, porque yo no quería ser la artista mexicana que pinta gente humilde o vagabundos o indígenas, no quería hacer eso, o sea, yo decía, no, ni voy a ser ni la nueva Frida, ni el nuevo Diego, no, o algo así. Pero luego me di cuenta que tampoco eso debería limitarme,
lo digo por la sección de las dioses, que si yo quería de repente pintar una diosa o pintar sobre mi cultura, no tendría que limitarme. Entonces dije, ¿cómo lo puedo hacer mío sin caer en ser la réplica o el cliché? El cliché. Ajá, ¿no? Esa es la palabra. Cliché. Ajá, ¿no? ¿Cómo no caer en ciertos clichés, ¿no? Y todo empezó, sí, en mi posgrado, con los colores, que de repente dices, sí, todo el mundo pinta como acá en cafés, ¿no? Y todo es como triste y gris. Y yo tengo estos rosas y violetas y... mágicos. Ajá, y tengo como esta cuestión, ¿no? Y dije, claro, porque vengo de México. Y volviendo a lo de las ofrendas, que ahora se viene como clean look y querían que todo fuera como blanco, no sé si lo viste como todo. Sí. Y dije, no, o sea, no tiene nada malo agarrar algo y hacerlo contemporáneo. Eso, insisto, yo no veo nada malo. Por ejemplo, ahorita en mi ofrenda puse papel picado y eran perritos, porque amo los perritos, ¿no? Y quizá eso no es tan tradicional, ¿no? O sea, si nos vemos puristas, quizá poner perritos no es lo más tradicional del mundo. Pero de repente es lo mismo que vuelvo con la pintura, o sea, lo mismo. Este proceso que dices, ¿hasta qué punto puedo hacer algo sin matar su esencia? Exacto. ¿No? ¿Hasta qué punto puedo adaptar algo sin aniquilar lo que es? Sin meter otra cosa que no tiene que ver, que es otra cultura o algo. Ajá, o simplemente aniquilas como ese espíritu, ¿no? O sea, yo creo que en México, si empezamos como a que todo sea beige y blanco, que sí, hay muchas casas en algunos lados que son beige y blancas, sobre todo si hablamos más de, asumo yo, de clases más altas, y a mí se me hace horrible, se me hace una situación terrible porque digo, no tiene nada malo de repente decir, ay, me gustó esto que vi en Estados Unidos o en España o en Japón, ¿no? Pero ¿cómo lo puedo hacer mío, no? Sin ofender, o sea, obviamente sin ofender a otras culturas, ¿no? Pero hacerlo es que tuyo. También se vale pensar diferente, ¿no? Claro. Y sí estamos a veces en esta onda, o yo he visto en redes, o influencers así, que digo, es que la gente te va a buscar por lo que ofreces de acá, ¿no? O sea, no tienes que... Buscarle en otro lado. Ajá, buscarle o simplemente apagar tu esencia para... Porque ya pasamos, además ya estamos creo en una época donde ya no estamos eso. O sea, yo entiendo por qué mis abuelos lo hicieron. O sea, entiendo muchas cosas. El contexto. El contexto, como en Estados Unidos entiendo por qué quizá, y se habla mucho, ¿no? En Estados Unidos de esto, ¿no? Del whitewashing, por ejemplo, y cómo culturas negras o latinas, ¿no? Van perdiendo un poquito, perdieron igual su identidad para adaptarse a lo blanco porque era lo que estaba bien, no era la norma, ¿no? Pero ya no estamos en esa época, siento yo, ¿no? O sea, ese es como mi... Pero sigue pasando, ¿no? A veces no nos damos cuenta y sí podemos caer en este rollo como de otra vez vamos a blanquearnos, y tal cual blanquear, ¿no? Porque las ofrendas tal cual las blanquearon, ¿no? O sea, tal cual eran blancas. Era una generalidad, sí, ¿no? Entonces, sí, eso es algo que para mí sí es importante, ¿no? Como de, haz lo tuyo y es difícil. Y yo como artista sí, a veces, por eso digo, mi proceso a veces es pensar demasiado cómo esta imagen, justamente pensar desde la pose, pensar qué cara voy a poner, qué rasgos voy a poner, el tono de piel, la pose, ¿no? Porque si va a estar desnuda, ¿cómo va a estar desnuda? No la quiero sexualizar, ¿no? Luego era ese miedo en el metro de él, decía, no me van a, porque sí ha habido temas de que hay cosas que no, pero creo que por cómo están hechas las obras, que no es sexualizado, y mucho menos, entonces puedes ver más bien más un empoderamiento, es una diosa, cuerpo, pero no algo como... Provocado. Que provoque, ¿no? Algo, otra cosa, ¿no? Otra cosa. Y tampoco quería, insisto, la Virgen tampoco quería un ser así como débil o siempre como muy frágil, ¿no? Así como la mujer, como que, ¿no? Y todo eso lo voy pensando, ¿no? Desde la pose, desde la mirada, sí, muchas de estas diosas que he hecho,
la mirada pues es muy hacia enfrente, te están viendo, hay una confrontación, ¿no? O sea, no... Sí. Y todo eso es pensado, o sea, no es como que de la nada, ¿no? A menos en mi caso, casi todo sí está más planeado. En algunas de estas, no, algunas en las diosas, porque sabía que era un tema además muy delicado Sí. y con muchos tenores. Es que permíteme hacer un paréntesis Sí. aquí, que acabo de decir una barbaridad, ¿no? De que no querías provocar, pero sí provocas. Sí. ¿Sabes qué es lo primero que provocas? Que uno ve nombres en los textos náhuatl y ve otra cosa. Sí. Y tú estás buscando en eso que estás viendo otra cosa. Sí, claro. Y eso me pasó a mí, ¿eh? O sea, como que choqué y dije, a ver, aquí hay algo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no encuentro yo los glifos o cosas que me evoquen, ¿no? A esos códices o ciertas cosas a las que estamos acostumbrados a ver con esos nombres o a contextualizar con esos nombres. Exacto, sí, porque es eso, ¿no? O sea, como, sí, eso, sí, no, cuando dejamos provocar, digamos, no estoy provocando, no estoy incitando a la gente a pensar, ¿no? La cosa sexual, pero claro, estoy provocando, pero sí estoy provocando otro tipo de emociones, ¿no? Claro. Sí, creo que eso es lo primero, ¿no? Como cuando uno piensa en náhuatl o piensa en la cultura azteca, ¿no? Mexica, luego nos vamos a ir como al imaginario que ya crearon ellos, ¿no? Y muchos lo único que hacen es como quizá meterle un poco de color o así, pero sigue estando muy en esa línea. O sea, lo ves y es muy obvio que es zapoteco o ¿no? Azteca, esto y el otro. Y yo no hice más este ejercicio como de, no, ¿qué pasaría, no? Si no tengo todo este imaginario por acá, me encuentro los textos y los hago, ¿no? Que es un poquito, por ejemplo, cuando los japoneses agarran la Biblia y ven la descripción de los ángeles, y luego cuando yo veo anime, y cuando ves anime o películas animadas japonesas, y sí muchos dicen, así no es un ángel, y yo, bueno, es que si lees el texto, o sea, si lo lees. Literalmente, o sea, no es lo que pintaran. Ajá, o sea, es que una cosa fue lo que hizo Miguel Ángel, exacto, ¿no? Una cosa es lo que hizo Miguel Ángel o Rubens o yo qué, ¿no? Y otra cosa es que, claro, o sea, si yo no tengo ese contexto y nada más agarré la Biblia y leo lo que describieron como ángel, probablemente acabe con algo más cercano a lo que hizo este japonés que a lo que hizo Miguel Ángel, ¿sabes? Sí, claro. Por solo leerlo. Pues sí, o sea, porque es la descripción. No, o sea, creo y ya actualmente ya se está haciendo más esta representación, porque si uno es como un ser alado con muchos ojos, ¿no? Entonces, pues es un ser, pero nadie te dice que es humanoide. Ajá. Es un ser. Y ojos al lado, ¿no? Entonces deja como, y puede con ser mucha un pez, luz. ¿no? Ajá, sí, o sea, como que. Ojos a los lados, ¿no? Ajá, ¿no? Y con mucha luz, dices, ok, un ser iluminado, con alas, con mucho ojo que te deslumbra. Ok. Y de ahí crea algo, ¿no? Y después sí, eventualmente en algún punto en la Iglesia Católica se volvió canon de no, vamos a hacer como un humanoide masculino con alas, ¿no? O sea, eso fue como en algún punto decidieron. Oye, ¿a quién se le ocurrió? Sí. Tuvo que haber sido algún pintor, ¿eh? O sea, sí, algún pintor. Porque yo creo que al Papa o algún sacerdote, no creo que le haya dicho, a ver, pon un hombre con alas, ¿no? Ajá. Un hombre alado o una mujer alada, ¿no? Sí. Entonces, pues eso, ¿no? O un bebé, ¿no? Un bebé, hay muchos, los querubines, ¿no? Y todo eso. Que eso ya surge después, ¿no? Toda la sección de ángeles y todo. La jerarquía. ¿no? Toda la jerarquía. Pero sí, o sea, es como eso, ¿no? Entonces yo dije, ¿puedo hacer ese ejercicio? Como si yo fuera, o hubieran pasado muchos años, o de plano no tengo contacto, ¿no? Lo leo y digo, ok, esto y esto, ¿no? Y ya, a ver qué pasa con mi visión actual, ¿no? Entonces, por eso tienen un poco de ropa actual, por eso tienen quizá rasgos que son más actuales, ¿no? Porque, pues, al final las caras siguen aquí presentes. Lo que pasa es que, obviamente, si ya les pones una ropa de ahorita, pues, quizá no se ven tan indígenas o la concepción que tenemos de indígena. Pero al final la cara está, ¿no? Porque luego me dicen, no se ven tan mexicanas. Y yo, pero sí lo es. O sea, sí, tal cual. O sea... Lo único es que nada más le cambié la ropa. Ajá, sí. O sea, nada más le cambié.
Y con Entonces, ojos azules puedes sí, encontrar algo, ¿no? sí, porque también me ha sucedido que lo dicen, no, parece más negra o india Afro, o... ¿no? Y Sí, yo, pues claro. no, o sea, lo que pasa es que luego sí no estamos acostumbrados, siento yo, a ver luego nuestra propia gente plasmada en obra, sobre todo con otro tipo de contextos. O sea, insisto, es muy el contexto de Diego Rivera del hombre trabajador o de la mujer indígena vendiendo alcatraces, ¿no? Y no es como, o sea, luego, sí, o sea, también hay como ciertas cosas que ya estamos esperando ver, ¿no? El barrendero, y de repente es como de, no, también pueden ser dioses, también puede ser otra cosa. O sea, Claro. no nos tenemos que remontar al rol de bla. Y no porque sea una diosa, entonces también va a tener como lo que nos ha vendido los medios de cómo se debe ver una diosa azteca, ¿no? Así es. Que también eso. Entonces. Es algo que nos han vendido, lo dijiste Sí. perfectamente, o sea, eso nos lo vendieron. Y bueno, dentro de eso hay gente que sí nos vende cosas que tienen sentido, ¿no? Como tú. Y la cosa es que tu exposición está creando impacto en la gente. A mí me consta. Okay. Digo, te lo comento porque he Gracias. visto gente que se detiene, que veo la reacción de señoras que van con sus 2, 3 hijos y se paran. Y los hijos preguntan, y oye mamá, ¿qué es esto? Y ella tratando de explicarles. O sea, imagínate, qué bonito es hacer Sí, eso. eso es muy lindo. En el museo también me pasó eso, que luego iban niños y ya que empiezan a contar, porque aparte se vuelve una cuestión cuando, y por eso también surgió poner las historias, porque en el museo ahí eran más como poemas, escribí primero unos poemas muy cortitos, pero sí estaban más como pues más sintetizado. Y iban gente, a mí me preguntaban las historias o luego los niños y veía este interés y como a mí me gusta, me considero una narradora visual, sí, a mí me gusta la pintura pero puedo contar historias, o sea, no soy esa pintora que nada más le interesa la materia de la pintura, ¿no? O sea, no, yo sí les digo, no, a mí me gusta contar Lo historias. haces, lo haces. Quizá para ciertos pintores puede ser como que muy obvio o aburrido o no, porque luego en el mundo contemporáneo del arte quizás resulta así demasiado ilustrativo, ¿no? Pero para mí es una manera de conectar con la gente, me doy cuenta que sí, la gente pregunta, le interesa más, como dices, empiezan a contemplar y ya no más no pasarse de largo, porque quieren saber qué hay detrás de estos personajes, de lo que están viendo, ¿no? Y para mí eso es muy lindo. ¿Qué sientes al ver eso? Pues O sea es muy que, emocionante, es muy bonito ver un trabajo que te lleva tantos años, porque son muchos años, o sea, como digo, ya pintado, diría, pues la primera, que fue La Llorona, la comencé hace 3, pero el proyecto lo llevo pensando pues sí, desde muchísimo antes, fue parte de mi tesis de una de mis maestrías y estaba haciendo ¿fue parte parte de tu tesis? sí, la cajita, ahí empecé y luego yo era parte, no tengo el doctorado acabado, pero cuando inicié el doctorado era parte de esta como investigación, eh, sobre todo la parte de la psique, del trauma, de la violencia, ¿no? Tengo muchos estudios sobre eso. Entonces de repente ver algo que te ha llevado tantos años que quizá lo pensaste, yo lo empecé a pensar desde que mi abuela, sí, o sea, ya estamos hablando unos 7, o sea, sí, o sea, estoy pensando en eso, ¿no? De cuando ya vi mi última abuela que ya estaba en esos momentos de que iba a morir. Entonces, ¿cómo surge algo, no? De una pérdida, y por eso hablo mucho aquí de pérdida, ¿no? De estas grandes pérdidas que luego uno tiene y cómo quisieras honrarlas, ¿no? Y cómo quisieras que estuvieran ahí y ver que la gente conecta con eso es lindo porque yo, yo siempre he dicho, a mí la pintura hace que uno se sienta menos solo, ¿no? A menos a mí cuando era niña, las pinturas que más me gustaban de inicio eran las que yo podía ver mi soledad o mi tristeza reflejada y sentir que otro humano refleja algo Que tan, yo, con lo que yo me ajá, identifico.
A mí me Ajá, pasa mucho con Freud, con Lucian Freud. ajá, sí. A mí me encanta ese señor y me pasa mucho con él. Y contigo también, de alguna manera, cuando hablas de todo este contexto que tienes. O sea, yo no sabía que habías estudiado esto de la psicología de la violencia y de las mujeres, qué relación tiene con pues, Cihuacóatl, ¿no? Sí. Cihuacóatl y todo esto. Y me parece que allí va todo. O sea, tú no hubieras podido plasmar en esos cuadros si no hubieras tenido ese contexto. Sí, y sobre todo para mí es como, o sea, tenía claro, ¿no? O sea, cómo pasar de mi experiencia personal a una más universal, ¿no? Cómo crear algo que era, en este reto de dioses también era, porque otras obras que por ejemplo aquí tengo sí son muy, sobre todo yo creo que más estas de acá, son muy personales, o sea, es algo de más, viene de una experiencia muy, muy personal. Y yo quería decir cómo lo puedo pasar a algo un poquito menos personal, que sigue basado, obviamente, insisto, en lo que yo he vivido, pero en historias justamente como aquí diosas, ¿no? Que se vuelven un poquito todavía más universal porque ya no es, ya no estamos hablando de esta persona, un hecho así muy concreto, sino, sí, historias que reflejan toda una sociedad o comunidad, ¿no? En conjunto, ¿no? Una ideología, Sí, una una ¿no? cosmogonía, Ajá, ¿no? más bien. Entonces, a mí era algo que me interesaba mucho, como ese reto de ya no estoy pintándome, por ejemplo, ahí pues ese es un retrato, ¿no? O ya no estoy pintando una historia mía o de alguien cercano mío, sino que a partir de una mito o leyenda estoy reflejando mi pensamiento, mi forma de ver la vida y la forma de otros, ¿no? Y cómo eso conecta conmigo y con el mundo, ¿no? Entonces, y sí, en algún dices, voy a ser una virgen, que siempre es como un tema, ¿no? Es decir, lo hago, no lo hago, por posturas religiosas, por esto y el otro, ¿no? Era más fácil, por eso, bueno, empecé con la Llorona porque era como más sencillo, sentía que era un personaje entre neutral, pero muy famoso. Entonces era como pensar, bueno, le voy a cambiar un poquito la connotación, eh, pero la gente ubica la Llorona, Sí, ¿no? en el En imaginario el imaginario colectivo. colectivo, todo el mundo sabe que es ¿Quién la es? Llorona. Claro. Con las deidades mexicas ahí sí dije, ahí sí va a ser, me sentía con más libertad porque sabía que la gente no las ubica. Entonces podía yo hacer muchas cosas y no entrar como, o En sea, debate, ¿no? solamente iba a haber uno, obviamente uno que otro erudito del tema que quizá me podría A ver, regañar, ¿no? ¿qué Así pasó de, aquí? ¿qué pasó aquí, no? Pero si hablamos del general, tenía como que yo sentía más libertad. Pero con la Virgen ya no sentía tanta libertad porque era como eso, ¿no? Yo no quería, ¿Transgredir, yo tal no, vez? ajá, o sea, quería transgredir un poco, pero no agredir, o sea, Ándale. ¿no? O sea, quieres como sí dar un poquito esto, ¿no? De... Eres provocadora, Magali. Eres provocador. Y también el artista tiene que ser El eso. artista es provocador, sí, Sin querer queriendo, ¿no? ajá, pero no quería esa provocación fácil, Maliciosa, ¿no? no, entre malicioso y fácil, ¿no? Porque Ándale. hay Sí, porque es muy muchos, fácil, pues, es una cosa barata, que es un recurso como muleta, ¿no? ajá, exacto, no quería que ¿Estás de fuera, acuerdo? ajá, entonces era como de, si es mi versión, sí hay ciertas partes, ¿no? Insisto, como usar una niña de 14 años, que es como, ya que lo piensas, lo meditas, es fuerte, No, o sea, pero es muy fuerte, ya sí. empezando por ahí, No, ya ya es como que un fue choque. un choque, pero dándole también su espacio y también su poder, porque todas tienen ese poder, ¿no? Entonces aquí sí es cuestión de que, digo, sí, vino alguien y me dijo, no, es que sí es, porque tenemos millones de vírgenes, ¿no? Y yo aquí como que fusioné como varias, ¿no? Porque usé la Inmaculada Concepción, pero ahí ya ves un niño, entonces es lo Sí, primero que me dijeron, sí. pero no puede ser porque ahí ya sé. Luego sí leí, ¿no? O entonces muy referente de la Guadalupe y entender, dije, es que realmente es el sol. Dije, pero el sol no es tan ovalado. Entonces, si se fijan en mi obra, es
sí es más como un círculo, y los rayos, porque pues es el sol, ¿no? O sea, evidentemente fue como... Entonces es como ligeros cambios de iconografía de una virgen clásica, que es más como que el halo ella y es como muy en vertical, ¿no? Muy, y yo sí puse como el sol, y el sol más que ponerlo, o sea, están los rayos, pero que, ay, no sé si, eso hago de repente mucho, creo que en el de allá... Como resplandor, ¿no? Ajá, como que no es que pongas una plasta atrás como amarilla o un bloque, sino nada más es como un límite, ¿no? Que sale y creas como esta figura. Y luego la luna, pues la hice súper realista. Entonces, casi todas las cosas que yo uso cuando hay un texto, por ejemplo, en la otra, en la que sería la contraparte de la Virgen. Ajá. ¿Ella quién es? Y uso imágenes de la NASA. Entonces, por ejemplo, ahí uso como la luna real, ¿no? Entonces, Citlalhícue es una diosa, para nosotros es difícil de entender porque realmente ella sí iba en conjunto con su versión masculina, nada más que yo decidí omitir la versión masculina a propósito. Son estas deidades duales que tienen los mexicas, ¿no? Que son como ambos, sí, para nosotros a veces es difícil comprender estas dualidades, ¿no? Como un ser, como tal. Pero bueno, yo solamente le hice ella porque lo que me agrada de ella es que igual es una diosa madre, pero ella es la diosa madre del cosmos, ¿no? Y en su falda está la Vía Láctea y las estrellas. Entonces yo tal cual lo que hice, en el fondo estamos viendo una representación bastante fidedigna de la Vía Láctea de la NASA, que es la parte de atrás, y en su falda vemos como igual un acercamiento de parte de la Vía Láctea. Entonces esto es tal cual como se ve así el universo, o sea, no es inventado, es como que así es. Sí es, pero en realidad lo utilizas para vestirla. Exacto, entonces se vuelve su falda, porque así ella lo dice, que tiene una falda de estrellas, y que está cargando a la luna, y también la luna usa una imagen de la NASA, entonces claro. Es como, sí uso como cosas que dices, ya tenemos actualmente la posibilidad de ver las cosas a este nivel de detalle, ¿no? Que antes no, entonces yo dije, ¿qué pasa si le pongo tal cual, no? O sea, tal cual, voy a buscar cómo se ve la luna, cómo se ve la Vía Láctea, cómo esto, genial, y ponerlo ahí. Obviamente digo, no es así porque es pintura y al final hay muchas cosas que van pasando, pero es lo más cercano, o sea, no es como que sí veo estas imágenes de la NASA y a partir de ahí está muy reflejado en muchas de mis obras. Magali, muchas gracias. Muchas gracias. Primero por abrirnos tu casa y después tu corazón. Sí, me doy cuenta que no nada más eres una artista talentosísima, sino una maravillosa ser humano. Muchas gracias. No, gracias por venir, por la invitación. Pues amigos, esto ha sido una charla preciosa con nuestra querida Magali Vega. Los invítanos a tu exposición en Pino Suárez, en el Metro Pino Suárez, pero también a conocer tu obra, por favor, a través de tus redes sociales. Me pueden buscar en Instagram como _Magali con Y, Vega _. A veces si nada más ponen el Magali Vega salgo, va a depender, pero sí es importante la Y para que no les salgan otras personas. Mi sitio web es lo mismo, magalivega.com. Tengo una versión en inglés más amplia y en español está en construcción, pero ahí pueden seguir viendo cosas. Eso es en Instagram. En Facebook también me pueden encontrar como Magali Vega. También tengo un perfil de artistas para todos aquellos que sigan usando Facebook. No nos estigmatices, por favor. Que ya sé que somos todos los que tenemos de 35 para arriba. Aún tenemos muchas cosas ahí guardadas. Los invito, sí, a mi exposición. Ahorita voy a estar en Pino Suárez. Va a estar todo febrero ahí en las vitrinas. Y igual, como siempre, agradezco mucho a mi curador, Pancho López, porque gracias a él pues estamos aquí, diría yo, por abrirme la oportunidad a estos lindos espacios y conectar con mucha gente, hermosa gente. Muchas gracias. Gracias a ti, mi querida Magali. Y pues mis amigos, los invitamos a que nos sigan en este canal de La Tertulia al Aire y también en mi canal de La Nave de los Locos. Saben ustedes que La Nave de los Locos es una nave en la que se suben
pues todos los que somos artistas, mis amigos, todos los que el mundo no nos entiende, no entiende por qué hacemos esto que nos apasiona, y esto que nos apasiona también nos conecta contigo, que a lo mejor pues eres artista y no lo sabes, y que tú puedes pues encontrarte, identificarte con todo esto que comunicamos. Así es que los invitamos a que también nos sigan en las redes a través de Instagram y Twitter, de La Tertulia CDMX, @ La Tertulia CDMX, y a través de nuestra página de Radio Alterno.